En este video vamos a ver paso a paso a crear una aplicación web MVC en .NET Core conectándola a una base de datos. La página se va a basar en un registro de notas por alumno, donde pediremos como información el nombre del alumno, las notas de las 3 evaluaciones y una vez registrada toda esa información lo que haremos será calcular el promedio de las notas que hemos registrado anteriormente. Será un promedio simple. Haremos un posteo de toda esa información y lo almacenaremos en nuestra base de datos. Como podemos ver, aquí está nuestra base de datos llamada promedios. Tiene la tabla que se llama notas y estas columnas. La columna ID va a ser nuestro identificador, nuestra clave primaria que va a identificar cada registro que se haga. La columna nombre, ahí irá el nombre del alumno, y la columna nota 1, nota 2 y nota 3 que corresponden a las notas de las evaluaciones. Como he dicho, calcularemos el promedio de esas 3 notas y también la almacenaremos en la base de datos. Para finalizar, también lo que haremos será mostrar una lista de todos los registros que ya se hayan hecho en la página promedios. Como podrán ver, estamos mostrando un listado de todos los registros que están almacenados en la base de datos, indicando el nombre del alumno, las notas de las evaluaciones y la nota del promedio final que ya nosotros vamos a calcular. Para comenzar tendremos que tener instalado el Visual Studio Code y además también el software SHAM, ya que vamos a conectarnos a una base de datos en MySQL. Una vez estando en Visual Studio Code, lo que haremos es dirigirnos al lado superior izquierdo. Le damos clic en donde dice archivo, luego en abrir carpeta. Vamos a tener que abrir una carpeta. En caso no tengamos la carpeta, vamos a tener que crearla. Clic derecho, nuevo, crear carpeta. Asignamos el nombre a la carpeta. En este caso le voy a poner como nombre gestión. Y seleccionamos la carpeta que hemos creado. Antes de comenzar, lo que tendremos que hacer es verificar que tengamos instaladas algunas extensiones, la extensión de C# y C# Extension. Para eso nos vamos a ir al menú izquierdo, en la penúltima opción, donde dice extensiones. Vamos a buscar esas extensiones en el buscador. Vamos a tener que instalar el C# la extensión C# y la extensión C# Extension. Ambas van a ser necesarias. Una vez que hemos verificado eso, lo que vamos a hacer es abrir el terminal. Para ello vamos a pulsar la combinación de teclas Control más ñ y primeramente vamos a verificar que tengamos instalado el NetCore SDK. Para ello hay que escribir el comando .NET espacio --info. Este comando lo que hará es mostrarnos la versión que tengamos instalada de NetCore SDK. Como pueden ver, yo tengo instalada la versión 2.2. En caso no la tengan instalada, este comando no va a ejecutarse. Por eso previamente van a tener que instalar el NetCore SDK. Una vez que hemos verificado que tengamos instalado y la versión que tenemos, vamos a proceder a crear nuestra aplicación web MVC. Para ello ejecutamos el comando .NET new MVC. Este comando lo que hará es crearnos ya nuestra aplicación web MVC. Nos creará también por defecto las carpetas controlador, la carpeta vistas y la carpeta modelo. Y para probar que se haya creado correctamente, lo que haremos es ejecutar el código. Para ello escribimos el comando .NET run.
Ahora nos copiamos la URL que nos muestra, abrimos un navegador, en este caso Google Chrome, estoy usando Google Chrome, copiamos la URL y como podemos ver ya se nos ha creado nuestra página. Ahora lo primero que haremos será definir nuestro modelo, pero antes que eso vamos a apagar la aplicación. Para eso en el terminal vamos a terminar y pulsamos la combinación de teclas Control+C. Con esto apagamos la aplicación. Ahora damos clic derecho en la carpeta Models, clic en New C# Class y esta clase se va a llamar la clase alumno. La clase alumno va a tener como atributos el ID del alumno, va a tener el nombre del alumno, las notas 1, 2 y 3 y finalmente también va a tener el promedio. Para eso vamos a escribir prop y luego pulsamos la tecla tabulador, que esto lo que hace es generar la línea de código donde solamente nosotros vamos a modificar el tipo de dato y cambiar el nombre. El ID va a ser un tipo int y el nombre va a ser ID. El nombre del alumno va a ser tipo string y se va a llamar nombre alumno. Las notas, tanto como la nota 1, la nota 2 y la nota 3, van a ser de tipo entero. El promedio va a ser de tipo float. Listo. Ahora más adelante, cuando nosotros creemos nuestra página registro, vamos a hacer algunas validaciones, como por ejemplo de que todos los campos deben ser requeridos. Tanto el nombre del alumno como las notas 1, 2 y 3 que vamos a pedir son de manera obligatoria que se deben escribir, por lo que vamos al nombre del alumno, nota 1, nota 2 y nota 3, vamos a añadirle el atributo required. Eso lo que hace es va a pedir que sea el campo de tipo obligatorio. Primeramente nos sale un error porque tenemos que insertar el Using System Component Model Data Notations. Este mismo atributo le pasamos a todos, a nota 1, a nota 2 y a nota 3. Para nuestro ID también sería ponerle el atributo key para decirle que es nuestra clave primaria, pero como el nombre es ID, esta es una palabra ya reservada que lo identifica como una clave primaria, por eso no es necesario ponerle este atributo key. En caso querramos asignarle otro nombre a nuestra llave primaria, como por ejemplo puede ser código, sería necesario ponerle este atributo, pero en este caso lo vamos a dejar así, con el nombre ID. También vamos a hacer otras validaciones, que las notas, la nota 1, 2 y 3 van a tener que estar en el rango de 0 a 20, por lo que no se va a poder insertar una nota que sea negativa o una nota que sea mayor a 20. Para eso el atributo se llama range. Entre paréntesis irán el mínimo valor que quieres que sea y el máximo de 0 a 20. Hacemos lo mismo para las demás notas. Listo. Con esto ya validamos de que todos los campos sean obligatorios, el nombre del alumno, las 3 notas y aparte también las notas que estén en el rango de 0 a 20.
Ahora vamos a proceder a crear un método para calcular el promedio. Va a ser un método public de que no retorna ningún valor y se va a llamar calcular promedio. No tiene parámetros de entrada. ¿Sí? Este método lo que haremos será llamarlo posteriormente para, una vez ya insertadas las tres notas, para calcular el promedio con las tres notas. Para eso vamos a poner la variable que es promedio. El promedio va a ser la suma de las tres notas dividido entre 3. Como el promedio es de tipo float, tendremos que ponerle al comienzo para convertirlo a un flotante, a un tipo flotante. Pero adicionalmente a eso, nosotros como promedio no queremos mostrar decimales, queremos redondearlos, es decir, si el promedio resulta ser un 16.4, que se muestre solamente 16, o si es un 16.5, que se redondea a 17. Para eso, este cálculo que hemos hecho aquí tendremos que redondearlo y escribimos promedio va a ser igual a mat round y entre paréntesis promedio. Hay que decirle que es un tipo de dato float. Nos sale un error aquí porque es necesario hacer la importación de using mat, la importación. Y ahora sí, esta línea de código lo que hace es redondear el promedio, y la primera línea, con la primera línea lo que hacemos es calculamos el promedio y luego posteriormente lo redondeamos, y así tenemos como resultado nuestro promedio ya redondeado. Una vez definido el modelo alumno, vamos a agregar una clase a la carpeta models. Para eso vamos a ir nuevamente a la carpeta models, clic derecho, new C# class. Esta clase va a ser nuestro modelo de base de datos y se va a llamar registro nota. Para decirle que va a ser nuestro modelo de base de datos, vamos a tener que escribir lo siguiente: db_context seguido del nombre de la clase. Vamos a tener que importar el Microsoft Entity Framework Core. Vamos a tener que crear también una variable de tipo dbSetAlumno, que va a alojar alumnos. Se va a llamar notas. Ahora lo que haremos es crear también el constructor, que es obligatorio para trabajar con diferentes bases de datos. Este constructor va a recibir como parámetro un tipo de dato dbContextOption registro nota. dbContextOption registro nota, ¿sí? Y parámetros option, irrelevante el parámetro que le pongan, que también es opción, el mismo parámetro, el mismo nombre del parámetro es este y este. Ya, este constructor, como ya dije, es necesario para trabajar con diferentes bases de datos. Luego nos dirigiremos a la carpeta controllers, el archivo home controllers. Borraremos todo lo que se ha creado por default. Como podemos observar, también para esta clase que se llama controllers, para decirle que es un controlador, se ha tenido que escribir seguido del nombre, dos puntos controller.
Bueno, aquí para comenzar primero hay que crear una variable de tipo privado y es una variable de tipo registro nota, como están en nuestro modelo. Registro nota, como es variable privada, una variable privada guión bajo context, el nombre de nuestra variable. Ahora, seguido de eso, vamos a crear el parámetro, el constructor con controller, que va a recibir también como parámetro un tipo registro nota, y luego dentro del constructor vamos a asignar a la variable que hemos creado ese parámetro. Ahora lo que vamos a crear es la acción para la vista de index, nuestra página principal. Public, para eso tenemos public y action result index, y aquí vamos a lo que vamos a retornar será una vista. Retornamos una vista, pero como ya habíamos dicho, en el index lo que vamos a hacer es una vista de cada, y vamos a listar todos los registros que se hayan hecho, los que estén en la base de datos. Para eso vamos a crear una variable, la vamos a llamar notas, y ahora lo que hacemos es la variable privada que hemos creado, la que pasa como parámetro aquí en el constructor, context punto notas, como hemos llamado a este atributo notas, este es el que estamos poniendo aquí, notas punto toList, para imprimir uno a uno cada registro que se ha hecho. Este toList también, si es que sale error, es necesario también importar lo que es el system.linkQ para que no salga el error. Y ahora en vista vamos a retornar las notas. Luego una acción para el registro que vamos a crear más adelante, donde vamos a tener que registrar la información que vamos a pedir. Retornamos una vista aquí, retornamos una vista. Nuevamente hacemos lo mismo, creamos la misma acción, registro, pero con la diferencia de que este registro va a recibir como parámetro la información que vamos a capturar mediante un posteo. Como hemos dicho, vamos a hacer un posteo. Para eso le ponemos el atributo http post. Va a recibir un parámetro de tipo alumno, y ahora primeramente vamos a preguntar si el modelo es válido según las validaciones que hemos hecho en la clase alumno, de que los campos son obligatorios, las notas van de un rango de 0 a 20. Así que ponemos model state.isValid para verificar si el modelo es válido. Lo que hacemos primero es calculamos el promedio. Miren, para eso habíamos creado este método, calcular promedio, y es aquí a donde vamos a llamar a ese método una vez ya obtenido las notas. Calcular promedio, calculamos el promedio y recién vamos a añadir a la base de datos context, la añadimos, y luego vamos a tener que también guardar los cambios.
Y por último lo vamos a retornar a la página principal. Return, ponemos redirect to action. Y dentro de comillas ponemos a dónde lo vamos a redireccionar, que va a ser a index. En caso no sea el modelo válido, vamos a retornarlo a la misma página registro, pero ya también pero que no se pierda la información que ya se ha registrado. Para eso ponemos el return view y dentro ponemos el parámetro. Ya, para hacer un repaso, esta acción lo que hace va a ser el posteo, y el primero lo que va a hacer es para mostrarnos la vista del registro, y este va a trabajar mediante un posteo. Una vez que ya hayamos terminado, lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear nuestras vistas. Para ello nos vamos a la carpeta Views. Como podemos ver, ya se han creado los archivos automáticamente, el view start, que redireccionan al layout, a nuestra plantilla, que está dentro de la carpeta share. Aquí está nuestra plantilla, se llama layout. También está la carpeta home y el archivo view imports para ayudarnos con el asistente de etiquetas. Dentro de la carpeta home vamos a crear un nuevo archivo, vamos a llamarlo registro. Esta va a ser nuestra vista de registro, nuestra vista cs.html. Ya, esta vista va a estar asociada a un tipo alumno, ya que aquí se va a registrar cada alumno con sus notas. Vamos a poner un título primeramente que se llame registro nota, que se llame registrar nota, y luego vamos a poner la etiqueta form. Este formulario vamos a poner el ASP action. Dentro de la ASP action lo que vamos a poner va a ser el nombre del método de acción. Nuestro método de acción en la carpeta controller se llama registro, así que vamos a poner registro, donde se va a redireccionar, donde va a enviar los datos, y se va a enviar mediante un método post. ¿Sí? Luego de ello vamos a crear de una vez los labels y los inputs de entrada, ¿no? las entradas, y para ello cada uno de ellos va a estar dentro de un div. Etiqueta label. Aquí vamos a poner nombre del alumno. Ahora un input, la entrada, vamos a poner el ASP for, y lo que va a hacer acá, vamos a tener que escribir tal cual como está en nuestro modelo alumno, el nombre alumno, se llama nombre alumno. Lo que va a hacer el ASP for va a generar los atributos en HTML, el ID, el name, y también, como es un input, el tipo de dato, que es como alumno es un tipo string, entonces el input va a ser de tipo para ingresar una cadena de texto. Lo mismo vamos a hacer para las siguientes notas, para la nota 1, 2 y 3. En este caso la voy a llamar evaluación 1, evaluación 2 y evaluación 3. Seguidamente procederé a cambiar en cada una de ellas con su respectivo valor. Ya está. Y para terminar necesitamos poner el botón.
del botón, que se va a llamar un botón que se va a llamar registrar nota. Ya. Como habíamos puesto en nuestro modelo alumno algunas restricciones como campo obligatorio y el rango, entonces cuando no se cumplan estas condiciones va a generar se va a mostrar un error, va a generar un error que no te va a permitir registrar la nota. Y para informarle eso al usuario, lo que vamos a hacer es vamos a mostrar ese error. ¿Cuál es el error que le falta? Por ejemplo, que si le falta el nombre del alumno, entonces para mostrar que el campo nombre alumno está vacío. Para ello vamos a poner dentro de un div y vamos a poner el SP Validation Summary all. Esto lo que va a hacer es nos va a informar qué error se ha cometido, qué falta se ha cometido según las validaciones que estamos haciendo. Una vez que hayamos terminado aquí, nos vamos a ir al archivo index. Vamos a borrar lo que se ha generado por defecto y vamos a empezar de nuevo también aquí. Esta vista va a ser asociado a un modelo de lista de una lista de alumnos. ¿Sí? Como hemos dicho, aquí lo que vamos a hacer es mostrar uno a uno todos los alumnos que se han registrado con sus notas y el promedio que hemos generado. Vamos a poner un título que se llame notas registradas y los vamos a mostrar dentro de una tabla. Para ello la etiqueta table, la fila 1, dentro de ella vamos a poner las cabeceras th y ponemos nombre del alumno, luego evaluación 1, evaluación 2, y luego por último el promedio. Antes de ello también vamos a mostrar el código. Para eso vamos a poner th nuevamente y vamos a poner acá el número, numeral. Y luego ahora seguido vamos a hacer un for each por cada variable ítem en el modelo. Sí, aquí vamos a botar un tr y los tds. Primeramente lo que estamos mostrando es el código. Item.id. El siguiente td es para la siguiente columna. Vamos a viene a ser el nombre. Item.nombre alumno. Para la que le sigue las notas. Primeramente con la nota 1, luego con la nota 2, la nota 3 y terminamos con lo que es mostrando el promedio. Listo, ya está. Ahora, una vez que ya tenemos esto y también ya tenemos nuestras vistas de registro e index,
Lo que nos faltaría es hacer la conexión a la base de datos. Para ello nos dirigimos en el archivo startup.cs. Una vez estando en el archivo startup.cs, nos vamos a dirigir en donde dice el método public void configure service, y antes de realizar la conexión vamos a tener que importar algunos paquetes. Nosotros en este caso se va a usar lo que es la base de datos en MySQL. Primeramente, para ello vamos a levantar el MySQL en el XAMPP y luego en el terminal vamos a escribir el siguiente comando: .NET add package pomelo.entity framework core.mysql. Este comando lo que va a hacer es importar todos los paquetes. Una vez que ya está realizada la importación, ahora sí procedemos a escribir la conexión. Para ello escribimos service.addDBContext del modelo tipo registro nota, y aquí es donde vamos a poner una variable, por ejemplo una variable x, y en x punto vamos a usar use MySQL. Tenemos que además de eso importar el Microsoft Entity Framework Core para que recién podamos usar use, y ahora recién nos aparece la opción de use MySQL. Dentro de use MySQL lo que tenemos que hacer es especificar el servidor, el nombre de nuestra base de datos, y además también el usuario y la contraseña. Para ello se comienza con el servidor, server igual a, como vamos a trabajar una base de datos en nuestro propio ordenador, server localhost. Luego seguidamente database. Aquí ponemos cómo se va a llamar nuestra base de datos. En este caso mi base de datos se va a llamar gestión. Luego el usuario, que por defecto es root, y la contraseña, password. Esta vez no vamos a utilizar ninguna contraseña, por lo que dejamos en blanco esa parte. Listo, una vez estando esto, ya estaría ya lo que es nuestra conexión. Así que vamos primero al terminal y vamos a compilar todo nuestro código. Para ello escribimos .NET build para compilar y verificar si tenemos errores o no. Voy a aprovechar también a levantar lo que es el Apache para poder ver nuestra base de datos que vamos a crear. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es crear una migración para que se cree en la base de datos nuestro modelo de alumno. Para ello en el terminal vamos a escribir el siguiente comando: .NET if migration add, y aquí vamos a poner el nombre a la migración que le vamos a llamar. En este caso yo lo voy a llamar versión 1.0. Una vez ejecutado este comando, como podemos ver, se nos ha agregado una carpeta que se llama migrations, en donde en esta carpeta se agregan 3 archivos al proyecto en el directorio de migraciones.
El primer archivo es el archivo principal de las migraciones, que contiene como podemos ver, las operaciones necesarias para aplicar la migración. El siguiente archivo es el nombre.designer, que es un archivo de metadatos de las migraciones que contienen la información que usará Entity Framework. Y por último, el model snapshot, que se usa para determinar qué ha cambiado al agregar una siguiente migración, una migración que posteriormente vayamos a añadir también. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es actualizar la base de datos, ¿sí? Para ello vamos a escribir el siguiente comando: .NET if database update. Con el anterior comando hemos creado las migraciones, pero ahora necesitamos que esas migraciones se cree la base de datos en MySQL. Por eso vamos a escribir ese comando, y esto ya lo que haría es crear nuestra base de datos, ya que ahorita mismo lo vamos a verificar. Como podemos ver, se han insertado se han creado las tablas. Se han creado las tablas con las columnas que tiene alumno, ID, nombre alumno, nota 1, nota 2, nota 3 y promedio. Para verificar eso, nos vamos al navegador y escribimos localhost php myadmin. Una vez estando aquí, como podemos ver, se nos ha creado nuestra base de datos gestión, que tiene la tabla notas, y notas contiene el ID, nombre del alumno, nota 1, nota 2 y nota 3, y por último el promedio. Antes de ejecutar la aplicación he detectado un pequeño error, que es aquí en el ASP_for de este input, que tiene que decir nota 1. Grabamos eso y ahora sí ejecutamos la aplicación en .NET, en el terminal .NET Run. Copiamos la dirección de la URL, nos dirigimos a nuestro navegador web y la pegamos. Como pueden ver, aquí está el título que hemos creado, nota de registro, y también aquí está nuestra tabla, que por el momento está vacía porque no hemos registrado todavía ningún alumno. Y además, si como pueden ver, también nos falta una dirección aquí para que nos envíe a la página de registrar notas. Para ello vamos a regresar al código y tendremos que modificar el layout en la plantilla. Nos dirigiremos a la carpeta Shared en Views, al layout, y aquí vamos a duplicar este código de aquí y lo vamos a modificar. Se va a llamar registrar nota. El nombre de la acción se llama registro al controlador, que apunta al controlador home. Eso sería todo. Guardamos con control S y regresamos, refrescamos la página y ya nos debería aparecer aquí. Ahí está, registrar nota. Le damos clic ahí y ahora sí nos muestra el formulario para registrar la nota. Ahora mismo en nuestra base de datos gestión se encuentra vacía, así que vamos a proceder a registrar nuestro primer alumno. Ponemos alumno 1. Vamos a verificar primero, antes de eso, algunas validaciones que hemos hecho anteriormente, que por ejemplo no puede aceptar campos vacíos, por lo que si le haríamos en registrar nota nos mostraría un error.
y aquí está justamente el error. El valor vacío es inválido para para la nota 1, para la nota 2 y la nota 3. Este mensaje nos muestra gracias a que en el registro nosotros hemos puesto este div con el ASP Validation Summary All, que lo que hace es mostrar todos los errores que se hayan cometido en cuanto a la validación. En la validación hemos puesto que todos los campos son requeridos, las notas van de un rango de 0 a 20. Ahora vamos a hacer otra validación insertando notas mayores a 20. Y como pueden ver, el error también nos da un error de que el campo de nota 2 debe estar entre 0 y 20. Si ponemos negativos pasa lo mismo. Nota 3 debe estar entre 0 y 20. Si registramos una nota correctamente, si nos la va a aceptar, por ejemplo 16, 18 y un 19. Registramos la nota y nos redirige a la ventana, a la vista de index con la tabla y nos muestra el registro. Adicionalmente también, como podemos ver, si refrescamos nuestra base de datos, se puede ver que se ha agregado un registro con el ID 1, el nombre del alumno, la nota, y se ha calculado el promedio también. Como hemos dicho, el promedio se va a redondear el promedio. Es por eso que nos sale un número entero, no nos sale un float, por más de que el promedio sea de tipo float. Se calcula en tipo decimal, pero luego se hace el redondeo, justo como hemos hecho aquí. Calculamos el número en decimal y luego procedemos a redondearlo. Adicionalmente, si quisiéramos, podríamos poner dentro del input un required en cada uno de los campos. Y esto hace que al momento de ingresar nos salga este mensaje de alerta que nos dice complete este campo. Si insertamos un número y ponemos ahora un número decimal, tampoco nos va a aceptar, porque los números que acepta son entre 0 y 20. Básicamente la aplicación la aplicación web MVC ya estaría realizada, solo quedaría para modificar un poco, agregarle un poco de estilo y CSS, y eso sería todo. Por último, para terminar, hice algunas modificaciones en cuanto al estilo. Para ello me he apoyado en Bootstrap y he agregado clases y he modificado también un poco en el HTML para que la página se vea un poco más amigable. Y otra modificación que voy a hacer ahorita es en esta sección donde mostrábamos el ítem, el ID. En lugar de mostrar el ID, lo que vamos a mostrar va a ser una variable nueva que vamos a crear, que va a funcionar como un contador que se va a ir sumando de acuerdo a los registros que se encuentren. Por ejemplo, y se va a estar nombrando esa variable
en orden a los registros que estén. Por ejemplo, en el registro 1 la variable se mostrará como valor 1 y en el registro siguiente como variable número 2 y así sucesivamente hasta cuántos registros haya. Para ello vamos a crear esa variable. Creamos una variable i y la inicializamos en 0. Y dentro de aquí, dentro del for each, vamos a aumentar esa variable. Dentro del for each vamos a aumentar esa variable en 1 cada vez que recorra el registro por registro. Y en vez de imprimir el ítem, el ID, perdón, vamos a imprimir la variable i. Esto funcionaría como un contador de cuántos registros tenemos. Ahora sí vamos al terminal y vamos a ejecutar nuestra aplicación web para ver cómo quedaría finalmente. Copiamos el código de la URL en el navegador. Y como podemos observar que aplicando Bootstrap y añadiendo esa nueva variable, la página quedaría de la siguiente forma. Como pueden ver, lo que se muestra aquí ya no es el ID, sino lo que se muestra es esa variable nueva que hemos añadido como un contador que va contando, se va agregando, inicia el valor en 1 y se va agregando una unidad cada vez que un registro se llame un registro. Vamos a registrar ahora mismo a un nuevo alumno. Para eso vamos a ir a registrar notas. Vamos a escribir el nombre del alumno, alumno 3, con las notas. Miren, por ejemplo, aquí me sale, he digitado un número 28 y me salió que el valor debe ser inferior o igual a 20. Así que vamos a registrar un valor que sea correcto y registramos la nota. Y como podemos ver, ya se ha agregado el nuevo alumno. Vamos a hacer nuevamente con 2 más. Y así tanto como aquí se muestra, podemos ver también en nuestra base de datos que se están agregando cada registro que hacemos. Se calcula el promedio y y esta tabla que tenemos se muestra aquí con esta variable que hemos dicho que es un contador que va sumando cada vez que se llama un registro. Y eso sería todo. Gracias.